Dios les bendiga, hermanos. Todos los que nos están viendo, la verdad es que hay una presencia de Dios hermosa, maravillosa, por este triunfo tan grande que Jesús resucitó. Hoy recordamos ese evento tan importante en la vida de la humanidad. No solo nosotros como cristianos, sino que hubo un antes y un después. Antes de Cristo y después de Cristo. Esto es algo real y nosotros sabemos que hoy nuestra libertad está asegurada por Cristo nuestro Salvador. Él resucitó. Jesús resucitó. La palabra del Señor dice que la tumba estaba vacía. Aún cuando pusieron soldados a custodiar ese lugar donde estaba su cuerpo. Sin embargo, la palabra señala que nada lo pudo contener a nuestro Jesús Todopoderoso. Él corrió esa piedra y los soldados que estaban ahí, a pesar de toda su vigilancia, sin embargo, no pudieron sostener o detener a nuestro Maestro. La Escritura dice que cuando fueron al sepulcro las mujeres y vieron la piedra removida, pensaron que alguien lo había sacado. De hecho, los romanos habían pensado que como todo el pueblo sabía que Jesús iba a resucitar al tercer día, entonces pensaron y dijeron entre sí, no vaya a ser que estos cristianos vayan y saquen el cuerpo, roben el cuerpo para después decir que Jesús resucitó. Pero sin embargo, aún estando los soldados, Jesús salió del sepulcro. Y entonces, cuando fueron las mujeres ahí, se encontraron con que no estaba Jesús. Pero un ángel les dice, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Él no está aquí, ha resucitado. Por lo tanto, quisiera, hermanos, que pudiéramos alegrarnos a pesar de las circunstancias, a pesar de que el sufrimiento de Jesús fue muy grande, pero con un triunfo mayor aún, mucho más grande todavía, que nos asegura que Él está hoy vivo a la diestra de nuestro Dios, el Padre. Así que vamos a leer la palabra de Dios. Si los hermanos están con la Biblia, se encuentra en Romanos capítulo 5. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 10, en el nombre del Señor Jesucristo. Y dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. En las tribulaciones nos gloriamos. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Gloria a Dios. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Gloria a Dios. Es impresionante, hermanos, impresionante el poder darnos cuenta
que han pasado miles de años y aún esta palabra sigue vigente. Ha pasado mucho tiempo, pero en todas partes del mundo, de hecho, tal vez así entre comillas podríamos decirlo y mencionar que había mucha complicación por las personas que saldrían a celebrar este día por lo que estamos viviendo en este tiempo. Eso se sabía en forma mundial, que había muchos cristianos que tal vez tendrían el ánimo o las ganas de salir. Pero déjeme decirle que más que tal vez salir afuera o gritarlo o decirlo, más que eso, lo que Dios espera, que nuestra vida glorifique su nombre. Que lo que Él hizo por nosotros no lo olvidemos, sino que al contrario, lo tengamos presente en nuestro corazón. Justificados por la gracia, por la fe, por el favor de Dios, quiere decir, por la gracia. Porque Él, aun siendo nosotros pecadores, murió por nosotros. Y vamos a hablar de eso, de la salvación a través de la muerte de Jesús. La salvación a través de lo que Él hizo por nosotros, solamente porque nos ama. Él es amor. Y así espera, hermanos. Y ese es un llamado hoy. Así espera Él que le amemos. Y por eso Dios lo coloca en los mandamientos, los 10 mandamientos que le da Moisés. Y lo repitió posteriormente Jesús. Y dijo que amáramos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Y también que amáramos a los demás como si fuéramos nosotros mismos. Amemos así porque Él mostró su amor dando su vida por nosotros. Y hoy está a la diestra de Dios el Padre. Y nadie ha podido destruir esta palabra, que la tenemos aún después de mucho tiempo. ¿Qué es? Podríamos señalarlo de esa manera. ¿Qué es la Pascua? ¿Por qué se celebra? ¿Qué significa? ¿Por qué después de tantos años todavía se sigue celebrando? ¿Qué es lo que ocurrió realmente para que después de tantos años todavía se recuerde y se celebre? Bueno, en los años antiguos, el tiempo o el momento de la celebración de la Pascua era una conmemoración judía. Esto se generó a través de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, con el pueblo judío en ese tiempo cuando estaban esclavos en Egipto. Dice la Escritura que ellos tuvieron muchos años, 430 años estuvieron ahí cautivos en ese lugar. Y llegaron a través de José a ese lugar para una vida mejor y Dios los llevó hasta allá. Pero transcurridos los años, como se multiplicaban tanto, empezaron a ser esclavos. Y porque también ellos se mezclaron y se alejaron de Dios. Entonces llega un momento en que Dios habla con Moisés y le dice, después de todas las plagas, le dice que ese último día, antes de que ellos fueran libres, antes de que fueran salvos, antes de que fueran liberados, entonces tenían que celebrar la Pascua. Y la Pascua significaba esa libertad. Y ellos tenían, y Dios le dice a Moisés que prepare al pueblo para que puedan matar un cabrito, una oveja, y que pudieran, a través de ese símbolo y con su sangre, pudieran cubrir los dinteles de las puertas, los postes, porque ese día era el día grande que Dios tenía para ellos, para que fueran liberados. Y lo vamos a leer mejor. La Pascua. Esto se encuentra en Éxodo capítulo 12. Y dice así: habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes les será el principio de los meses.
para ustedes será el primero en los meses del año. Era tan importante lo que iba a suceder, que ellos tenían que tener un nuevo calendario y comenzar con ese mes de la liberación. Entonces dice, hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en 10 días de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Harán la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho, de 1 año. Lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada a fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Luego más adelante le dice, y guardarán la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardarán este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. ¿Qué quiere decir esto? Que es un símbolo. Muchas veces se habla justamente de esta celebración y a veces no tenemos la certeza, o muchos hermanos nos preguntan qué es lo que significa, por qué algunos celebran esto, recuerdan o conmemoran el sacrificio de Jesús y no comen carne. Hermanos, más que eso, lo que dice la Biblia es lo real. La palabra de Dios enseña que en ese tiempo ellos publicaron, digamos, entre ellos y se animaron y dijeron, hoy es el gran día en que seremos libres, el gran día en que seremos salvos. Por lo tanto, obedezcamos lo que Dios nos dijo. Y entonces ellos obedecieron. Y sabe que Pascua en el hebreo significa pasar por alto. Eso significaba que en ese momento, para que el faraón los dejara salir, tenía que suceder algo muy drástico, como era que los primogénitos de los egipcios murieran. Muchas veces uno ve esto como algo tan extraordinario, tan fatal, pero sin embargo, déjenme recordarles, hermanos, que también el faraón había mandado matar a todos los niños que nacieran hombres del pueblo judío. Entonces, ¿qué es lo que quisiera explicarles, hermanos? ¿Qué quisiera decirles para que quede en su corazón? Que mucho antes estaba escrito y Dios les había dicho, no se olviden nunca de este día. Por lo tanto, por generación de generación, ustedes celebrarán la Pascua. Y Jesús lo hizo también con sus discípulos. Ahí quiero llegar. Jesús hizo también y celebró esa Pascua. Y dice la Escritura, en Lucas capítulo 22 lo señala, tal vez no vamos a leer todos los textos, pero señala justamente eso. Y yo creo que la mayoría lo recuerda y lo sabe, que él dice, ¿cuánto he deseado comer esta Pascua con ustedes antes que padezca? Él quería compartir esa misma Pascua de la liberación con sus discípulos. Se da cuenta de que tiene algo mucho más allá. Como lo que leímos, no somos salvos solamente por la fe en Cristo, ni por la gracia de Él. No es solamente la salvación, sino que va más allá. Dice que Él perdonó nuestros pecados, nos liberó de la esclavitud a nosotros del pecado, nos liberó del castigo eterno, hermanos, nos liberó de eso. Y dice la Escritura que estaremos junto con Él. Voy pues a preparar lugar, dijo Jesús, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Yo quiero ir a ese lugar. Quiero ir a ese lugar. Y no solo yo creo que ustedes también, todos nuestros hermanos, todos los que nos están escuchando. Quisiera decirles ánimo, tranquilidad, fe, confianza en ese que murió por nosotros, en ese que dio su vida y que no va a terminar la vida aquí. Si tuviéramos que irnos a lo mejor prontamente, no lo sabemos, no controlamos aquello. Pero sí sabemos que nuestra vida está escondida en Cristo. Y sí sabemos dónde nos vamos a ir cuando suceda ese evento. ¿Lo sabes tú? Bueno, reflexionemos y entreguemos nuestra vida, mucho más todavía, a Jesús. Dice la Escritura que Él tomó el pan
y se la dio a los discípulos. En ese tiempo, cuando celebraban la Pascua, comían pan sin levadura. Los judíos tuvieron que salir deprisa. Moisés les dijo, cuando yo les dé la señal, cuando yo les diga, entonces vamos a irnos. Prepárense, les dijo, guarden sus cosas, porque Dios ya me ha dado la señal y tenemos que irnos. Entonces, ellos hicieron panes sin levadura porque no alcanzaban, la salida era rápida, no era necesario esperar que le ayudara, sino que solamente de esa manera lo tenían que hacer. Y dice que cuando pasó el ángel de la muerte, entonces por ese lugar pasó por alto. Eso significa la Pascua, pasar por alto, olvidar todo tu error. En ese caso, en ese tiempo, para el pueblo judío, hoy para nosotros. Cuando Jesús vino, dice que Él borró todos nuestros pecados. Con su muerte en la cruz, Jesús nos lavó, nos limpió, nos hizo nueva criatura. Y dice la Escritura, las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, en esa Pascua celebraron, pero a la vez Jesús sabía que Él debía morir. Él quiso cumplir su propósito. Dijo que se haga tu voluntad y no la mía. Oró a su Padre, pero Él, aún así, porque dice la Escritura que se humanó, se hizo hombre, semejante a nosotros. Por lo tanto, le dolieron los clavos, le dolió la corona de espina y esa burla. Pero sin embargo, el amor que nos tiene y nos tenía en ese tiempo a todos los que estaban a su alrededor, aún aquellos que dijeron crucifícalo, crucifícalo, aún aquellos los amaba tanto que cuando estaba en la cruz, antes de morir, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y tan grande ese amor, ¿cómo respondemos nosotros a eso? Que el Señor nos ayude. Entonces la Pascua es pasar por alto y se celebraba en ese tiempo recordando la liberación del pueblo de Dios que estaba esclavo en Egipto para ir al lugar que Dios les señaló. Por eso que hoy se hace la comparación y muchas veces se dice que nosotros nos vamos a la Canaán celestial. Se hace como dando a entender que así como ese pueblo fue libre y salió al lugar que Dios le dijo, yo lo llevaré, le tengo un lugar hermoso donde fluye leche y miel. Así Dios también nos tiene a nosotros un lugar. Y lo podemos obtener a través del sacrificio de Jesús. Qué hermoso, qué lindo, hermano, saber que nuestra morada no termina acá. Porque Jesús dice que al tercer día resucitó. Él es la primicia de lo que sucederá con todos nosotros. Porque la Escritura señala que así como Él resucitó, nosotros también. Cuando Él venga, dice la palabra, que nosotros nos iremos a encontrar con Él. Y dice que los muertos en Cristo resucitarán. Y yo lo creo con todo mi corazón. Lo creo con todo mi corazón. Y la palabra así lo señala. En el Éxodo que acabamos de leer. Antes de morir, Jesús cenó, como lo había dicho antes, con sus discípulos. Con dos elementos, hermanos, que no podríamos decir no hay para poder recordarlo. En todas partes del mundo se puede celebrar, porque son dos elementos infaltables, que es el pan y el vino. En muchos lugares hay vides, hay viñas, hay vino. Por lo tanto, se celebra o se recuerda, tal vez podríamos decir, se conmemora la crucifixión de Jesús y se celebra su resurrección. Pero como sea, el evento sucedió. Y eso es lo más importante. Por eso que Juan, cuando vio a Jesús venir, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. He aquí el Cordero de Dios en una manera simbólica de decir, acá viene el que será dado en ofrenda a Dios, en sacrificio por ustedes, para liberarlos. Se da cuenta de toda la escritura está inspirada por Dios. Lo mismo que sucedió hace muchos años antes de Cristo, sucedió también con Jesús.
Antes se celebraba de esa manera la Pascua, pero desde que Jesús la instauró, es otra cosa que les quiero señalar, desde que Jesús la instauró esa cena con el pan y el vino, y la hizo con sus discípulos, Él le pide y les dice, hagan esto en memoria de mí. Les quiso decir, nunca se olviden, y eso es para ustedes y para nosotros, nunca se olviden del sacrificio que yo voy a hacer por ustedes. Y les dijo, recuérdenlo cada vez y háganlo cada vez. Por eso cenamos, por eso recordamos a Jesús. Y quiero señalarles algo más. Muchas veces nosotros dudamos por la circunstancia en la que estamos. Pero déjeme decirle que todo está en la Escritura. La palabra de Dios es eficaz y tiene profecías que se han cumplido tal cual como lo dice la palabra. Entonces, quisiera decirles, hermanos, y ponerlo en un escenario, especialmente ahora que estamos un poco encerrados. Y bueno, uno lee por ahí en diferentes lugares toda la situación y por una forma, como una manera de sentirse un poco mejor, se mandan, qué sé yo, personajes a veces, como para que uno vea gente que quiere solamente salir desde su casa, que están cansados, que están aburridos, que ya no hayan qué hacer, que se dan vuelta en los mismos lugares. Pero en ese mismo escenario, quisiera ponerlos a ustedes en esa circunstancia. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería? ¿O qué va a suceder cuando todo esto termine? ¿Cómo estaremos nosotros? Porque ahora es como que estuviéramos cautivos. ¿Se da cuenta de lo que quiero llegar? Es como que estuviéramos encerrados, es como que estuviéramos atrapados sin poder salir. Y si salimos nos arriesgamos y debemos seguir las reglas, porque la palabra también nos dice que nos sometamos a toda autoridad. Entonces, piensen ustedes, yo delante pensaba y decía, ¿cuál será nuestra actitud cuando tengamos la oportunidad de salir? Cuando ya estemos bien. Tal vez los que quedemos, o no lo sé, o tal vez estaremos celebrando con nuestro Dios. No lo sabemos porque solamente Dios sabe todas las cosas y lo que Él tiene para nosotros. Pero yo me imagino el escenario, yo creo que vamos a estar felices, saltaremos, gritaremos, nos abrazaremos, nos daríamos besos tal vez, tomados de la mano, no sé. Es una alegría tremenda de grande. Yo creo que va a ser una fiesta por la liberación, por estar bien, por estar sanos. ¿Cuánto más debemos celebrar que somos salvos por Cristo? ¿Cuánto más debemos celebrar que ya no estamos cautivos por el enemigo? ¿Cuánto más debemos celebrar si ya sabemos dónde nos iremos? ¿Cuánto más debemos celebrar y recordar que no estaremos aquí para siempre, sino que un día estaremos con Dios eternamente, para siempre? Porque Él es nuestro Dios poderoso, eterno. Entonces, mucho ánimo para ustedes, muchas bendiciones. Y quiero volver al texto que leímos cuando recién comenzamos. Para no olvidar. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz para ustedes, mis hermanos. Paz para las familias. Paz por medio de nuestro Señor Jesucristo para quienes están pasándolo mal. Paz para todos aquellos que tienen desesperación. Y dice, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza. Otra palabra, paz, firmeza, esperanza. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. O sea, estamos complicados, pero sabemos a quién servimos, sabemos quién está con nosotros, sabiendo que la tribulación produce paciencia.
Hemos tenido que sobreponernos a todo esto y tener paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Y vamos a leer el texto más abajo, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, esa que derramó en la cruz, por él seremos salvos de la ira, mucho más todavía. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Estábamos lejos, pero ahora estamos cerca. Estábamos lejos de Jesús, pero a través de Cristo estamos cerca. Yo soy el camino, dijo Jesús. Yo soy el camino, yo soy la vida. Él lo dijo. Dijo, nadie viene al Padre si no es por mí. Lo tenemos a Él. No esperemos más. No esperemos. Esto tal vez es una de las señales que Dios está enviando para que reflexionemos en nuestras acciones y digamos, Señor, lejos de ti no soy nadie. Lejos de ti no tengo esperanza, pero contigo lo tengo todo. Que el Señor les bendiga. Muchas bendiciones para su familia. Paz. Y que haya esa fuerza que solamente viene de parte de Dios. Porque Él pone en nuestros corazones la certeza de que no estamos solos, sino que Dios, nuestro Padre, está con nosotros. Un saludo para nuestras hermanas con las que la mayoría ha hablado. Estoy muy feliz por sus respuestas. No me decían y nos han dicho a todos que Dios los ha sustentado de una manera impresionante, que Dios los ha guardado, que Dios los ha bendecido, que su familia están en buena condición y esto se lo debemos solamente a nuestro Dios. Así que el Señor les bendiga y para Él es toda la gloria.